seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. Núcleo. Es un organelo membranoso que es fundamental para la vida de cualquier célula eucariota porque es lo que protege el ADN en su interior. El ADN, como recordaremos, es la información genética que brinda padre a hijo y que también es la base o el molde para hacer ARN y proteínas. Por lo tanto, en el núcleo hay unos procesos que se dan que son la replicación del ADN y su transcripción, que es el paso de ADN a ARN. También es importante la expresión genética dentro del núcleo, porque depende de cómo se lea la hebra de ADN, producirá una proteína, producirá otra o no producirá nada. Cada una de las células del cuerpo humano tiene un núcleo con un juego completo de cromosomas, los cuales contienen alrededor de 30.000 genes que rigen la vida de cada persona desde la fecundación hasta la muerte. El núcleo determina desde los rasgos físicos hasta el carácter mismo del individuo. Está constituido por nucleoplasma, cromatina, nucleolo y una membrana nuclear a través de cuyos poros intercambia material con el citoplasma, como son ácidos nucleicos y proteínas. Nucleolo. En el núcleo de este nucleolo no tiene membrana alrededor, es una estructura supramolecular que es conglomerado de moléculas y tiene una función importante, pues es precursor del ARN nucleolar, que va a ser ARN ribosómico. El nucleolo es el que tiene la información para hacer los ribosomas. Sin los ribosomas, el ARN nunca se traduciría a proteínas, con lo cual es necesario esta función. Regula el ciclo celular. El citoesqueleto es el esqueleto de la célula. Se trata de una estructura tridimensional formada por filamentos proteicos que dan sostén a la célula. Dentro de sus funciones está dar la forma a la célula y organiza los organelos dentro de la célula y hace que se establezcan en el lugar que les corresponde y no choquen unos con otros. Los elementos que lo forman son filamentos de actina o microfilamentos, formados por proteína globular, actina, que su función es dar movimiento a la célula y contracción muscular. Los filamentos intermedios son una agrupación de proteínas fibrosas que da rigidez y ayuda a anclar a una célula con el medio extracelular. Por otra parte tenemos los microtúbulos. Estos están por todo el citoplasma y sirven como transporte. Son los que comunican el retículo endoplásmico con el aparato de Golgi. También entra en la división celular. Los microtúbulos anclan los cromosomas, formando el uso mitótico y el uso meiótico, que hace que puedas ver los cromosomas formando la placa ecuatorial durante la metafase. También forman la estructura interna de los cilios y los flagelos. En resumen, los microfilamentos dan movimiento, los filamentos intermedios dan rigidez y los microtúbulos sirven como transporte. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi en 1898. Está formado por un conjunto de sacos o cisternas membranosas aplanadas, apiladas a manera de un montón de platos. Alrededor de estos sacos hay una serie de bolsitas membranosas llamadas vesículas. Los sacos no se interconectan entre sí, sino a través de las vesículas transportadoras. Cada aparato de Golgi tiene dos caras, la cis o de formación convexa y dirigida al retículo endoplásmico, y la trans o de maduración cóncava y cercana a la membrana plasmática. La cara cis es una membrana fina rodeada de vesículas de transición procedentes del retículo endoplásmico. La cara trans es una membrana más gruesa, similar a la plasmática. A su lado se localizan las vesículas secretoras. El aparato de Golgi se encuentra en las células vegetales y animales. Dependiendo del tipo de tejido, puede haber hasta 50 aparatos de Golgi en una sola célula. Algunas de las funciones con las que se relaciona el aparato de Golgi son maduración y almacenamiento de proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico, almacenamiento, transporte y secreción de glucoproteínas, síntesis de membranas y de pared en células vegetales y la formación de lisosomas primarios. El retículo endoplásmico o endoplasmático es una red de membrana que abarca gran parte del citoplasma. Esta es una de las partes que se conoce como el sistema endomembranoso de las células.
A semejanza de otros organelos subcelulares, el retículo endoplasmático es una estructura altamente dinámica que muestra recambio y reorganización continuos. El sistema membranoso está formado por sacos aplanados que se conectan a través de túbulos, de manera que la parte de su interior se llama lumen y queda rodeado por una membrana. El retículo endoplasmático es muy curioso porque conecta piel con la membrana nuclear, y esto tiene que ver con la función que hace. Se conecta con el aparato de Golgi, pero no de manera directa, sino gracias a vesículas de transporte. Tipos de retículo endoplásmico. El retículo endoplasmático está dividido en dos subcompartimientos, que son el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Esto es debido a las diferencias que se pueden observar al microscopio. El retículo rugoso se define por la presencia de ribosomas unidos a su superficie citosólica, mientras que el liso carece de ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso casi siempre se compone de una red de sacos aplanados, llamados cisterna. Posteriormente continúa con la membrana externa de la envoltura nuclear. Esta también tiene ribosomas en su superficie citosólica. En cambio, los elementos membranosos del retículo endoplásmico liso son curvos y tubulares. Si imaginamos a la célula como una pequeña ciudad, el retículo endoplásmico liso podría ser un sistema de tuberías de agua, pero en este caso, su función es sintetizar ácidos grasos y esteroides, como los estrógenos y testosterona, por todo el citoplasma. En las células hepáticas, las enzimas del retículo endoplásmico liso facilitan la liberación de la glucosa hacia el torrente sanguíneo y contribuye a inactivar o detoxificar los fármacos liposolubles o las sustancias como el alcohol, pesticidas o carcinógenos. La primera función y la más importante es la síntesis de proteínas, y únicamente se va a dar en el retículo endoplásmico rugoso. También se hace el transporte intercelular, es decir, que gracias a este retículo una proteína es metida dentro de una vesícula, que es transportada al citoplasma o bien al aparato de Golgi. Glicosilación, es decir, añadirle restos glucídicos o carbohidratos simples a las proteínas, y esta parte se hace en comunión con el aparato de Golgi. Funciones principales del retículo endoplásmico rugoso es hacer proteínas y transportar sustancias a través de él.